Hola, bienvenidos a Quizmanía. Hoy te traemos 30 preguntas sobre historia. Tendrás 5 segundos para contestar. Comencemos. ¿Cuántos años abarcó el periodo de la civilización maya aproximadamente? ¿2000 años? ¿3500 años? ¿4500 años? Abarcó aproximadamente 3500 años, iniciando antes del año 2000 a.C. y culminando con una larga batalla contra la conquista española. La última ciudad maya cayó en el año 1697. ¿En qué años inició la peste negra? ¿Entre 1346 y 1347? ¿Entre 1370 y 1371? ¿Entre 1401 y 1402? Entre los años 1346 y 1347 fue la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad y afectó a Euroasia y el norte de África. ¿Cuál fue el primer faraón de Egipto? Ramsés II, Keops, Narmer. Para los antiguos egipcios, el primer faraón fue Narmer, denominado Menes por Manetón, quien gobernó hacia el año 3150 a.C. ¿Cuál fue el imperio más grande de todos los tiempos? ¿Romano, británico, mongol? El imperio británico ha sido el imperio de mayor extensión hasta la fecha y gobernó entre los siglos XVI y XX. ¿Cuántos años duró la primera revolución industrial aproximadamente? ¿30 años? ¿60 años? ¿80 años? La primera revolución industrial comenzó en el Reino Unido, concretamente en el año 1760, y concluyó en la década de 1840, por lo tanto duró 80 años. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio de la Edad Contemporánea? La Revolución Francesa, la agricultura, las guerras de independencia. La Edad Contemporánea está marcada por grandes revoluciones y transformaciones. Comenzó en el año 1789 con la Revolución Francesa y se extiende hasta nuestros días. ¿Cuántos son los países miembros de la Unión Europea? ¿25, 27, 30? Actualmente son 27 países soberanos los que forman parte de la Unión Europea. ¿Quién fue el primer presidente de etnia negra de Sudáfrica? Thabo Mbeki, Cyril Ramaphosa, Nelson Mandela. Fue Nelson Mandela y fue elegido democráticamente. Posee un premio Nobel de la Paz otorgado en el año 1993 y se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía en la lucha contra la segregación racial y el apartheid. ¿Cuándo inició y cuándo finalizó la Primera Guerra Mundial? ¿De 1914 a 1918? ¿De 1939 a 1945? ¿De 1945 a 1949? La Primera Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. El asesinato de qué archiduque desató la Primera Guerra Mundial. ¿Carlos Luis, Francisco Fernando o Don Francisco? Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. ¿Qué civilización inventó la escritura? ¿Incas, egipcia, sumeria? Los primeros inventores de la escritura fueron los sumerios, quienes habitaban el sur de Mesopotamia. El primer código de escritura apareció allí en el año 3100 a.C.
y poco después la escritura vuelve a ser inventada a casi 1600 kilómetros de distancia en Egipto. ¿En dónde surgieron los primeros seres humanos sobre la Tierra? África, Asia, Europa. Fue en África, donde los primeros homínidos eran de dos especies distintas. Así lo constataron los fósiles de hace 1.800.000 años, hallados en Dmanisi, en Euroasia. ¿Cuántos países hay actualmente que se consideran estados nuclearmente armados? 2, 3, 5. Actualmente hay 5 países con armas nucleares del Tratado de No Proliferación Nuclear, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Dónde tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos? Atenas, Roma, Cairo. Los primeros Juegos Olímpicos Internacionales se inauguraron el 6 de abril de 1896 en Atenas, Grecia. ¿Cuál fue la dinastía más larga de China? Ming, Shang, Zhou. Fue la dinastía Zhou, abarcó del año 1027 al 221 a.C. y fue la más larga de toda la historia china. Duró 806 años. Según las leyendas de la antigüedad, ¿quiénes fundaron Roma? Aquiles y Odiseo, Rómulo y Remo, Alejandro Magno y Ptolomeo. Según el mito romano, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. ¿Contra quiénes se enfrentaron los griegos en las guerras médicas del siglo V a.C.? Romanos, celtas, persas. En las guerras médicas se enfrentaron los griegos y persas a lo largo de casi 50 años. ¿Cuál de estos emperadores fue alumno del filósofo griego Aristóteles? Carlomagno, Alejandro Magno, Platón. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia, siendo este su discípulo más importante. ¿En qué siglo nació el Islam y quién fue su principal profeta? Siglo XVI y su profeta Martín Lutero, siglo VIII a.C. y su profeta Isaías, siglo VII y su profeta Mahoma. El Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII con el profeta Mahoma. ¿Cuál es otro nombre por el que se conoce el Imperio Romano de Oriente? Imperio Mongol, Imperio Otomano, Imperio Bizantino. Es el Imperio Bizantino, que existió desde el año 330 hasta el 1453. ¿Cuándo pintó Miguel Ángel la bóveda de la Capilla Sixtina? ¿Entre 1508 y 1512? ¿Entre 1519 y 1526? ¿Entre 1527 y 1531? Miguel Ángel realizó los frescos de la Capilla Sixtina entre el año 1508 y 1512. ¿Cuántos países abarcó el Imperio Incaico? 4, 6, 7. Fueron 6 países. El Imperio Incaico ocupó un territorio extenso de América del Sur. Ocupó países como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina. ¿En qué fecha se firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos? 4 de julio de 1776, 2 de julio de 1780, 7 de julio de 1786. Fue el 4 de julio de 1776, cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña con la Declaración de Independencia. ¿Cuándo ocurrió la Batalla de Waterloo que marcó el final de las guerras napoleónicas? 16 de agosto de 1830, 18 de junio de 1815, 2 de diciembre de 1805.
Fue el 18 de junio de 1815, cuando el ejército francés comandado por Napoleón Bonaparte fue derrotado por los ejércitos británico y de Prusia. ¿Cuál fue la primera persona en ganar el premio Nobel en 2 ocasiones? Albert Einstein, Joseph Thomson, Marie Curie. Fue Marie Curie quien ganó el premio Nobel de Física en el año 1903 y el de Química en el año 1911. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? El 16 de noviembre de 1989, el 18 de octubre de 1988, el 19 de diciembre de 1987. El 16 de noviembre de 1989 fue derribado el muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante casi 3 décadas. ¿Cuál fue el acuerdo de paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países? Tratado de Troyes, el New Deal, Tratado de Versalles. Fue el Tratado de Versalles, que se firmó en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia. ¿Cuándo fueron lanzadas las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki? Agosto 1945, septiembre 1953, octubre 1948. El 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzaron las 2 bombas nucleares que cayeron sobre estas ciudades de Japón y pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué fecha Mao Zedong proclamó la creación de la República Popular China? 12 de marzo de 1947, 1 de octubre de 1949, 5 de agosto de 1952. El 1 de octubre de 1949, el líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong, proclama la República Popular de China desde la ciudad prohibida de Pekín. ¿Cuándo ocurrió la Primera Guerra del Congo que derrocó al presidente Mobutu? 1996, 1998, 1999. Ocurrió el 24 de octubre de 1996. Estas guerras han afectado a la República del Congo y son quizás consideradas el conflicto más mortífero después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro Quizmanía. No olviden suscribirse.